Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a La Morgue, el podcast donde trataremos temas paranormales, mitológicos y sucesos increíbles en los que crees o tal vez no, te sucedieron o sucederán, y que en ocasiones te preguntaste por qué pasaron. Estos temas serán tratados por tres desconocidos que intentarán darle forma o sentido. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y de mi lado derecho tenemos a mi buen amigo Alejandro Hernández. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, porque no te equivocaste en mi nombre. Sí. Y un poco consternado, está lloviendo mucho, ¿no? Y luego el temblor que pasó hace 8 días. Hace 8 días estuvo bien cabrón. Eso Y de- también estoy feliz. ¿Por qué? Porque ya me vacuné, carnal. Eso, chinga. Ya. Pasas a ser parte de las líneas inmortales de Eso esta veremos. generación. Todo pinche inmune. Sin, en cambio, no olvides seguirte cuidando. Que es un pedo. Sí. Ok, y en la parte izquierda del día de hoy tenemos a mi buen amigo Harry. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Harry? Chingón, después de celebrar la mítica Noche Mexicana. Ajá. No, está chingón, sí, todavía hay rasgos Todavía traes tu povo, güey. sí, todavía hay Ay, no. rasgos sobre el No, festejo tenemos que decirlo. Obviamente, esto que ven, pues no es. como tal. Ay, Este- pero si serás Ay, fue un comercial inorgánico. refresco de toronja. Fresco de toronja. Obviamente, como ya vieron que acabamos de pasar las. Espérate. Quita la seda. Es quitarse el No, pendejo. para los que nos están escuchando en Spotify, porque noticia. Ah, caray, Ya a ver. estamos en las plataformas de audio. Ah, ¿sí? Ahí vamos todos a aplaudir. Ya estamos en las plataformas de audio, ya estamos en Spotify, ya estamos en Google Podcast, ya estamos creo que en SoundCloud por ahí, ya estamos en Apple Podcast, en donde ustedes escuchen sus podcasts preferidos, ya se encuentra La Morgue Podcast. Bueno. Nos pueden encontrar así como tal, La Morgue Podcast, y pues ya están hasta el momento están 26, 27 episodios. Órale, qué chingón. Ya para que los puedan escuchar, no hay ningún problema. Obviamente se cortan partes de que salen en el video para subirse a Spotify para que únicamente quede el audio. Y pues todas las demás cosas cagadas siguen quedando en YouTube. Todo, Exactamente. para que nos sigan visitando en esa plataforma. Igual, suscríbanse, sean cabrones. Y pues yo me encuentro chingón. Ya terminamos lo que son la noche mexicana. Algo muy chido, ya chido, sabes, qué te chingón. juntas con la familia y que las quesadillas, que el pozole, que las migas, que todo el pedo. Pero, ¿por qué chingados celebramos el 15 de septiembre, güey? Pues porque... Buena pregunta, Dorothy. Pues precisamente hoy vamos a hablar sobre ese pedo. Vamos a hablar sobre el origen de la independencia, como un especial del mes de septiembre. Vamos a hablar sobre el origen de la independencia, por qué fue. Y a grandes rasgos los sucesos que marcaron la independencia ya de la Nueva España, güey, ¿no? Porque todavía no puedo decir México, porque todavía México existía. fue todavía un pinche pedo después. Sí. ¿Estás de acuerdo? Un tema muy cabrón, porque es muy extenso. Varios dolores de cabeza. No, y deja de eso, güey. Sí, exactamente. Pero fue un dolor de cabeza, güey. Pero porque en unas partes encontrábamos una cosa, en otras partes encontramos otra cosa. Y al final del día, cabe aclarar que en ese entonces no había una persona dedicada a documentar lo que se estaba viviendo en la independencia. Entonces, todos nos basamos en base a crónicas, PDFs de Libros de escritores historia. posteriores a lo que fue la independencia de Libros lo que de texto actualmente es gratuito. Sí, cuarto grado, güey. Güey, tuvimos que Sí, te creo. leer los libros de Podría cuarto ser. grado de primaria, güey, para darnos una idea de dónde partir, güey, ¿no? Sí, y es que, güey, el pedo es de que siempre la historia, en muchos sentidos, nadie tiene la verdad como tal, güey. Sí, no hay una verdad muchas absoluta y no vendimos. variantes, güey, y todo. Podría alguien decir, es que no pasó eso, pasó esto, o dijo esto, dijo lo otro. Hay muchas Que variantes. mira, va a haber un chingo de personas que a lo mejor están estudiando la historia, o personas que no sean historiadores, pero que a lo mejor hayan leído otras fuentes que digan bien mamadores. No, güey, eso está mal, güey, eso fue así, güey. O sea, estamos contando conforme a las crónicas que otras personas investigaron. Posiblemente. Puede ser. Ok, pues damos comienzo a este especial de septiembre.
El libro de historia de cuarto grado de primaria nos dice que el objetivo de la independencia era textual, dejar de pertenecer al dominio de la corona española y que el movimiento de independencia da origen en 1810. Pero ¿por qué comienza esta idea? En este mismo libro de texto indica que el objetivo de esta misma era eliminar la esclavitud y la desigualdad de las clases sociales. La independencia de México, un acontecimiento histórico lleno de masacre, dolor, angustia, que la mayoría conoce, pero ¿de verdad conoces cómo pasó? Pues este tema es bastante extenso y será narrado por estos tres desconocidos. Cabe aclarar que todo el mundo es el malo en una historia mal contada. Así que trataremos de usar una visión objetiva, no buscamos martirizar a nadie ni en que cambien de opinión sobre este hecho histórico, pero sí trataremos de desentrañar la verdadera causa sobre el motivo que dio pie a una, entre comillas, independencia de una nueva España. Ok. Mas sin en cambio, para conocer más a fondo el origen de este evento, que cambió totalmente el rumbo de la historia, tendríamos que dirigirnos hacia España. Ay, quiero un pinche gráfico que de un avioncito que... En aquel continente. ¿Oíste, Helmut? ¿Oíste, productor? Ya no queremos bajar los videos otra vez. Sí, ay, sin audio, como sea, pero puedes poner un pinche avioncito como el de Street Fighter, ¿no? Sería bueno. En aquel continente se suscitaban las guerras napoleónicas. Para no meternos más a fondo en este conflicto, porque seguramente nos vamos a llevar mucho más tiempo sobre este tema, llega Napoleón Bonaparte y comienza a organizar todo el pedo allá. Pues que fíjate que fue algo bien raro, ¿no? Porque Napoleón siendo, pues bueno, decían, ¿no? Yo la verdad no sé. Tenían eso de que era muy... Tenía mucha estrategia, ¿no, Napoleón? Era un genio, güey. De hecho, Napoleón en Francia, en la actual Francia, Napoleón es un héroe, güey. Sí. Güey, su pinche mausoleo, no sé si esté bien dicho. Bueno, el lugar donde están sus cuerpos. Güey, no mames, es una pinche mansión, güey. Es un pedo bien cabrón, güey. Sí, güey, de hecho por ahí... Tratando de redimir su pinche estatura, güey, su pinche complejo, güey. ¿Y tú qué has hecho? Bueno, me sigue estresando mi pinche altura, güey, es el pedo, güey. Pues fíjate, Napoleón logró tener más poder que los reyes que en esa época se encontraban de aquel lado. España, al ver este poder y tomando en cuenta que Inglaterra gobernaba la mayoría de las rutas marítimas, hace una alianza con Francia y van juntos a pelear contra Inglaterra en la batalla de Trafalgar. Esto ocurre en 21 de octubre de 1805. Pero durante este conflicto tenían gastos. Obviamente el gasto de la pólvora, de soldados, de cañones, mantenimiento, porque fue una guerra que porque duró. pues en ese tiempo, ¿cómo chingados mantienes un ejército? ¿Y cómo te mantienes al margen para seguir tirando putazos? Ah, pues ahí te va, güey. Todo esto lo financiaban de la Nueva España, güey. De la Nueva España y de Perú. España lo que hace al momento de conquistar de este lado también. Ahora entiendo por qué no somos ricos. También, sí, güey. Pues de hecho tiene un chingo que ver, güey. Porque realmente España cuando conquista lo que es esta parte, güey, se van mucho a las minas de lo que es Perú, güey. Las minas de Potosí, las minas de San Luis en Zacatecas, en México. Entonces, todo lo que es su economía era obviamente manejado por la plata española, güey. Pero esta plata salía de Perú y de aquí, güey. Que fue un pedo muy injusto, ¿no? Porque pues ellos ya tenían un poco más avanzado su desmadre y aquí pues llegaron a... Sí, está muy cabrón, güey. Es como si llegar y, oye, ¿no quieres entrar a una pirámide? Pues estas grandes cantidades Pero a huevo. Sí, pero Sí, güey. estas grandes cantidades de plata se iban a la corona española. Al sentir que la alianza con Napoleón era una victoria indudable, comienza a generar algo conocido como fondos o bonos, güey. Algo así más o menos, güey. Que eran cobrados, o más bien que iban a ser cobrados una vez que la guerra se ganara, güey. ¿Sabes cómo que me suena? ¿Qué, güey? Como cuando en el trabajo te dicen, si haces esto, te vas a llevar tantos bonos. Así era, güey. Y al último, no, pero es que mira, te falló aquí. Ya Sí, no los sí. cobraste. No, pues es que llegó el COVID, güey, y se te la va a descontar, así, hace la misma mamada, güey. Se dice que Miguel Hidalgo tenía uno de esos bonos, cabrón. ¿Cómo consiguieron estos bonos? Bueno, en aquel entonces,
El impuesto por vivir en la Nueva España, que era aquí, era de $1 por año. Ah, pues ¿sabes qué, cabrón? ¿Cómo vamos a conseguir esos bonos? Pues vamos a subir el impuesto de $1 y lo vamos a subir a $5 por año, güey. Como en el metro, güey. Que subieron el boleto, güey. De 2.50 al doble, Pero güey. pues ahora qué pinches guerras patrocinamos, güey. No mames. Las del hambre, güey. Bueno, eso sí. Para eso existe 1 kilo de ayuda. Todo esto era con el fin de financiar la guerra que se suscitaba del otro lado. Pero para no hacer el cuento largo, güey, pierden los españoles. Portugal se hace aliado de Inglaterra, güey. A la madre. No mames. Más para que se den Bueno, una- yo tenía entendido. Bueno, Ajá, sí. tenía entendido yo que Hidalgo Ajá. tenía como una hacienda, no tan grande, pero tenía una hacienda junto con su hermano. Sí, Que cuando pasó el desmadre de eso de que se le era Portugal con Inglaterra, Ajá. no sé qué pedo hubo que lo mataron a su carnal. de hecho hubo mucho desmadre, güey. De hecho, todo el desmadre aquí ya empezó con la revuelta del pueblo cuando subieron este impuesto, güey. De hecho, la tortura o el castigo por no cubrir ese impuesto de $5 era el azote público, güey. Y también se dice que Miguel Hidalgo, bueno, todos conocemos a Miguel Hidalgo, o más bien, por los videos que estuvieron saliendo de que Miguel Hidalgo era un pinche jugador, apostador y baracho, y que también tuvo hijos, sí, güey. Pero al final del día estamos hablando que era en otros tiempos, güey. Sí, pues de hecho, bueno, yo tengo entendido que él lo mandaron a la Nueva España no ay, eres bien buena onda, sino que lo mandaron porque él no competía no compartía las mismas ideas. con los otros Exactamente, sacerdotes. güey. Pero dentro de lo que cabe, no era tan cabrón, güey, como todos, o bueno, como hay historiadores que piensan, güey. Porque al final del día, cuando una persona o unas partes no podían cubrir ese pedo de los $5, este cabrón de su bolsa agarró y decía, va, güey, Te tiro paro. te tiro paro. Obviamente, sí hubieron ciertos azotes, porque pues llegaba un momento donde decía, güey, hoy. ¿De dónde saco? No tengo, ¿no? Dame viada. Era Yo ese tengo pinche entendido que existían, bueno, cuando aquí llegó este pedo de la Nueva España, aquí había un chingo de clases sociales. En primer sí, lugar estaban los españoles, los españoles. Sí, los de raza pura, por así decirlo, entre comillas. Después estaban los mestizos, Mm. después estaban los... ¿Criollos? Los criollos. criollos, No, de no. hecho se dividen un chingo de razas, mulatos, los criollos, Ajá, pero el chiste que hasta el final estaban los los indígenas. No, güey. Antes estaban los indígenas y hasta abajo estaban los presos africanos. Ah, sí, güey. De hecho, también los que estaban más abajo de los africanos eran la mezcla de indígenas con africanos, güey. Sí, güey. Todavía otra O sea, No, o sea, no, no, es que güey, si no tú mames. te burlas de una persona que su mamá fue Ya una dije- mujer de la vida galante y que le digas que es el mole, güey, porque está hecho de Sí, muchos sí, chiles, realmente en la actualidad los mexicanos estamos... Sí, Somos el esa, mole. la pinche Ah, variante. sí. No, estamos una variante bien cabrona, güey. Sí, güey, somos el mole, güey, del mundo, güey. Bien lo, Rico el mole. bien lo dice la cerveza. Bien lo dice la cerveza. Somos hijos del mole. Sí, güey, somos un pinche revoltivo mezcla de todo, güey. güey. ¿Ah? Como Bueno. decían de Pinocho. Ándale, güey, así. Pinocho está hecho de varios palos. De varios, así, güey, así. Igualito. Bueno, vamos a Ya nos fuimos. Ya, no, divagamos Regresando demasiado. a la Nueva España. Se hace una alianza entre lo que son portugueses y ingleses. Bueno, pues para que los ingleses no llegaran a los puertos de Portugal, España y Francia se van sobre Portugal. Este movimiento hace que Francia ingrese a tierras españolas, güey. Sí, como tal de, a ver, vente para acá, ayúdame. Es que era el paso, güey. Era como que el Ajá. puente. Tengo Sí, que pasar por sabes España que- para invadir Portugal, güey. Y así impedir que los puertos portugueses entraran los ingleses y pues nos dieran otra vez en la madre, güey. ¿Sabes? Es como aplicar de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Hubiera estado mejor que nos invadieran los ingleses, güey. De hecho, hay un dato curioso, güey. Ajá. Hay un dato curioso. Se comenta que en aquel entonces creo que fue el virrey Juan II de Portugal, fue la reina Isabel I y el rey Fernando II se dividieron el mundo, güey.
Bueno, América. Sí, bueno, mames. Esto, el mundo. esto, de hecho, Pinche todo un es que- pinche cerebro, güey. Es que No aparte, mames. prácticamente sí, güey, porque estos tres países o estas tres coronas estaban en aquel continente, güey. Esto fue mediante el Tratado de Tordesillas, güey. porque creo que ahí China por eso se encerró, ¿no? A la Porque verga, güey. traían su desmadre. Tan pedo, Ay, vamos a la ay, verga. güey. Entonces, mediante el Tratado de Tordesillas, güey, que fue por 1494, güey, es cuando empiezan a decir, ¿sabes qué, güey? Bueno, tú agarras parte de América, que es el sur, eso se lo dejan a Portugal, de ahí nace Brasil, güey. Tú España agarras lo que es la parte central, que es México, España, Perú, que por eso se supone que hablamos español. Como España, pendejo. Digo, México, España agarra México, güey. Ajá, sí. Portugal, creo que Argentina, Colombia, Chile. Por eso se supone que ¿Ya estos... la volviste a cagar? Sí, la volví ¿Dijiste a cagar. Portugal? Portugal no está de este no, lado. pendejo, Está sí, más güey. abajo, güey, no Perú, mames, Perú, güey. lo confundí con Perú, discúlpame. Problemas técnicos. No sabe dónde están los continentes. Perdóname, güey. Entonces, agarra esta parte de América Central, güey, que, vuelvo a Sí. repetir, Perú, no la quiero cagar, Chile, Argentina, México, Países centroamericanos. Ese pedo, hablamos español, güey. Sí, pues de Sí. hecho. Y en la parte del norte, por otros tratados y otros temas, está Inglaterra, güey. Está Inglaterra. Por eso se habla inglés, güey. Es lo que se decía. Sí, pues de hecho de ahí viene. Bueno, se supone que la plata. Mm, No, porque si te fijas, anteriormente en el viejo continente, las monedas eran de oro. Cuando empezaron a entrar a América fue cuando empezó la plata, porque se descubrió en Argentina. De ahí viene el nombre de Argentita. Es un dato que no conocía. Es Pero un sí. nombre de la tabla de... Sí, es que los españoles no eran pendejos, güey. O sea, realmente no eran pendejos y realmente agarraron la parte de Centroamérica donde había más riquezas en cuestión de minería, güey. Ujú, sí. Sí, porque eran, pues ahora sí que se dieron cuenta cuando llegaron. Sí. Que ellos los Desde la lujos no conquista. los medían por... Sí. Su riqueza no era, ay, mira, tengo tanto, sino su riqueza era más... Tengo una teoría, güey. Tengo Siento una yo que era la teoría. riqueza era más cultural, güey. Esto ocurre en 1808, cuando gobernaba Carlos IV, Ajá. con 60 años de edad aproximadamente. Al ver que los franceses llegan a España, le cede el lugar a su hijo Fernando VII, a los 24 años de edad. Que bueno, es un logro llegar a 60 y tantos, ¿no, güey? Ah, esta época, güey, no mames. No, en en aquella- esa época, güey, porque si llegabas a 40 ya eras viejo, güey. Bueno, pero es que estamos hablando que era del linaje real, güey. Sí, güey, por eso estoy diciendo, güey. Bueno, siendo tan joven y con una inmadurez inminente, pierde fuerza la corona española. Así que Napoleón le dice a Fernando VII, ¿sabes qué, cabrón? Devuélvele el trono a tu papá, güey. O sea, no estás apto para este pedo. Fernando VII, pues es un niño, güey. Quítate, papita, déjanos chambear. Pero fíjate con qué intención. Le dice, regrésale el trono a tu papá, cabrón. ¿No? Sí, güey, se lo regresa, güey. Pues bueno, se lo regresa. A ver, güey, estás haciendo puras pinches pendejadas, güey. A ver, güey, tu jefe está más chingón. ¿Cuál cuarta güey? transformación Sí, y qué güey. la chingada? Sí, Seas mamón, güey. algo parecido. Bueno, ya cuando le regresa el trono Fernando VII. Oye, güey, yo apoyo el gas bienestar, güey. No mames. Lo hace con la finalidad de que una vez que le regresen el trono a Carlos IV, le dice, ahora, ¿sabes qué, mi chavo? Tienes ya un cagadero, güey. Arréglalo. No la vas a armar. No la vas a armar. Ah, ya. Le voy a dar el trono Es que hay un a, paso. a José Napoleón Bonaparte, que era el hermano de Napoleón. Pepe Botellas, güey. Ay, güey. ¿Por qué, Pepe? ¿Por qué Pepe? güey. Pues ahí te va, güey. Hay una parte, vamos a volar más, donde está José, que es el papá de Jesús, y otro que es José... No mames, ya nos fuimos hasta la pinche iglesia, Sí, güey. de hecho, por eso es Pepe, A huevo, Ahí ¿no? te va. Pero a huevo, tenías que sacar tus pinches traumas eclesiásticos. A ver, si algo yo digo que no me gusta, debo de saber por qué no me gusta, Ok. ¿no? Y por eso aprendo. Ay, perro. José, el papá de Jesús, güey, al momento de que supuestamente van a enterrar sus restos, dona su tumba otro José, güey, no recuerdo bien el nombre, güey. Pero para identificar el José actual con el José bíblico, güey. Ya, vale, Sigue, No, síguele. Ah, bueno, sigue, tú ahí cortamos. No, dale. Bueno, para identificar o
o diferenciar de José bíblico al José que ya estaba actualmente, es que no recuerdo el apellido, le ponen en su tumba padre... Si no me equivoco, güey, es padre putatónico. Si no padre me equivoco. putatónico, exactamente. Si no me equivoco. Entonces, ya cuando el pedo del PP es porque hay que hacer una diferencia entre San José y el José que estaba ya dentro de la historia. Entonces, cuando se mueren para hacer el mausoleo o la tumba y diferenciar esa parte, al padre de José lo llaman patre putatónico, que creo es pater putativus, una cosa así. Pero para no ponerle pater putativus le ponían nada más las siglas P.P. Es por eso Pepe. Por eso a los Josés en la actualidad se les llama Pepe. Vale. Y dato curioso. Existe una canción con ese nombre. Sí, güey, también. Pepe. Ah, caray. Ya, bueno, ya. Estamos en otro pedo. Necesario. Dale, síguele. Entonces, ya le da esta pinche corona a Pepe Botellas. Y entonces Pepe Botellas se hace dueño de la corona española, güey. Entonces, yo ahí es donde empiezo hago una pregunta. ¿De quién nos independizamos, cabrón? Yo aquí viene otra pregunta. ¿Por qué Pepe Botellas? ¿Qué tomaba un chingo o qué? Era como que el apodo, güey, de valedores de compas, güey. Entonces, ¿fue de España o fue de Francia, güey? Porque estamos hablando que en ese entonces, en 1808, estaba España gobernado por Francia, güey. La verga, güey. Éramos Es como decir del gato del Sí, pato. güey. Nosotros éramos como que la pinche el pedo de decir, ustedes fueron pinches daños a terceros. Güey. Ajá. O ustedes fueron la pinche Pues mira, aquí hay dos, güey, porque también es como éramos decir, güey, güey, porque pagábamos todo, güey. Sí, güey. Es como Bueno, decir, desbloqueas un no, éramos pendejos, es como güey. decir, desbloqueas un subjefe y todavía falta el jefe, güey. Dices, Ándale. no mames, güey. Sí, güey, así era. Ahora, volvamos a la Nueva España. Pinche avioncito. ¿Cuál pinche avión? Pinche borracho. Imagínate. Ok. Al ver esto, José Iturrigaray, que era el virrey en turno en esa época, estamos hablando de 1808, al ver que las riquezas de esta tierra se irían directamente a los franceses, decide ser autónomo, mientras Fernando VII no tomara la corona española. Esta idea fue propuesta por Fray Melchor de Talamantes, que radicaba en México, pero que era de origen peruano. Él le da la idea a Francisco Lezama, Francisco Zárate, creo que por ahí hay una discrepancia entre nombres. Ajá, sí, porque es Francisco Azcárraga y Lerma y tú lo encontraste como Francisco Zárate Lezama. Lezama. O sea, hay una discrepancia entre sus apellidos. Apellidos, exactamente. Pero es el y es el mismo cabrón. Y José Primo de Verdad, para que convencieran al virrey de esta idea. Pero los ricos no querían por bienes económicos, ya que pensaban que al independizarse Iturrigaray pasaría de ser virrey a rey, provocando una invasión al Palacio Virreinal, que en la actualidad es el Palacio Nacional, allá en la Ciudad de hecho, México. sí, como dice él, en 1808 empieza la crisis política de España y sus virreinatos, ocasionado por la invasión de Napoleón a España, así derrocando al rey Fernando, poniendo a José Bonaparte en el trono, siendo así que iniciaba la idea por establecer un gobierno autónomo aquí en la Nueva España. O sea, ellos querían poner un nuevo, y fue Francisco Primo de Verdad, Juan Francisco Azcárate y Lerma y Melchor Talamantes. Ellos le pidieron de manera pacífica al virrey José de Iturrigaray, y bueno, pues no obstante, un grupo de españoles peninsulares realizaron un golpe de estado, sacando al virrey Iturrigaray y tomando los edificios virreinales, encarcelando a quienes buscaban un gobierno autónomo. Exactamente. De ahí mandan a Iturrigaray a España con la misma acusación de, güey, este güey quiere traicionar a España, güey. O sea, este güey se quiere convertir de virrey a rey. Lo mandan con esa acusación y este cabrón va a España, les comenta el plan que venía a hacer. ¿Sabes qué, güey? Yo no quiero adueñarme de... Sí, no me quiero España. aprovechar del pedo, güey. Quiero hacerlo autónomo para que este varo no caiga en Francia, güey. Y le dicen... ¿Se quede aquí nada más? Y le dicen, ¿sabes qué, mi chavo? No hay pedo, güey. Está bien lo que querías. Era lo mejor que puedes hacer, güey.
no pasa nada. Posteriormente, el 15 de septiembre, capturan a José Primo de Verdad y aparece muerto un 24 de octubre por causas misteriosas, lo digo entre comillas, porque lo encuentran aparentemente suicidado. Güey, ¿te imaginas, Suicidado yo sé güey? que no es una palabra, pero ¿Te imaginas, güey? así lo encontraron, güey. Oye, hermano, ¿te suicidas o te suicido? Así fue, güey, así fue, desde aquel entonces ya está todo ese pedo. De hecho, también a Melchor de Talamantes falleció de fiebre amarilla. Ajá, en 1809. Ajá. Uno dice que fue polio, fiebre amarilla, pero se murió. Ajá, se Y murió. de hecho él fue encarcelado en San Juan de Ulúa, güey. Ajá. Así termina el primer intento de independencia 2 años antes, cabrón. De lo que está registrado supuestamente. Güey. No. Ya está, o sea, es que es lo que te digo, este episodio va sobre el origen, güey. O sea, Sí. no, la idea de 1810 no fue algo que hayamos dicho, ya me Digas, cansé. sí, a huevo. Vamos a ya independizar. No, ahorita, güey. ajá. Ya fue algo que se venía trabajando, pero por consecuencia. No fue como de cuando otros te quieres actos, salir güey. de tu casa, de ya me quiero lo pendejo. independizar. Ajá. Ajá. No, así te das de cuenta que, bueno, en 1809 Ajá. tuvo lugar la conjura de Valladolid. O la conspiración de Valladolid, no sé cómo la conozcan, Ajá. en la capital del obispado de la provincia de Michoacán, lo que hoy es Morelia. Sí. Dato curioso. Morelia se llama así en honor al líder insurgente José María Bueno, Morelos y Morelos, Pavón. sí. Ajá. El líder organizó una conjura que fue José Mariano Michelina, ¿El dueño de las teniente del régimen de la infantería y de la línea de la corona, junto con el capitán del régimen de infantería de Valladolid, José María García Obeso, y el fraile Francisco Vicente de Santa María, entre otros. Ujú. Se abordó la conspiración con 2 puntos específicos. Ujú. El primero era plantear que si España sucumbía ante el ejército francés, Sí. los americanos, en este caso la Nueva España, podrían resistir y conservar la Nueva España para un legítimo... la querían conservar para el rey séptimo. Güey. Ok, de hecho, antes de todo ese desmadre, se dice que la primer junta se origina en la casa de Mariana Rodríguez del Toro, allá en Doncelles. La calle de Doncelles está 2 calles atrás de la catedral, ahí en el centro de México, junto a la Güera Rodríguez. De hecho, esto es muy importante porque o sea, sí había mujeres, cabrón, con Ajá, un sí, pinche sí. peso bien cabrón, güey. De hecho, hay una anécdota. ahorita, güey. Hasta ahorita. Hay una anécdota que dicen que la Güera Rodríguez. Era una luchadora. No, güey, ¿No? era una hija de la chingada. Y No, hablando güey. un buen pedo, No, era una hija de la chingada. luchadora, güey. Pero No, cabrona, no, era una no, cabrona, güey. Se dice que anteriormente se había develado la estatuilla de Carlos IV montado en un caballo en el centro histórico, güey. Y al momento de que la develan, todos aplaudiendo. Y ella, la Güera Rodríguez, es la que dice, pues qué pocos huevos. Y todos voltean, no mames, ¿qué dijo, pinche vieja? ¿No? No, qué pocos huevos los del caballo. Pero no le estaba haciendo alusión al Sí, caballo. sí, era como- Estaba haciendo alusión a que pocos huevos por entregarle así de fácil, güey, la Sí. corona española a Pepe Botellas, bueno, a Napoleón Bonaparte, güey. Güey, pero es que fue un pedo de que, la neta, viéndolo de esa parte es como de, híjole, mi chavo, pues, a ver, tu hijo, hazte cargo. Fue por miedo, güey. Ajá. Fue por miedo. Y realmente... Y luego, bueno, deja Ajá. de eso, güey. En ese entonces, Napoleón traía un peso bien cabrón, güey. Güey, Napoleón fue el único cabrón que tuvo preso, lo digo entre comillas, en el mismo palacio al virrey y a un papa, güey. ¿Quién puta madre se da ese pinche privilegio de decir, tu papa y tu virrey, aquí presos, aquí no se me muevan? Imagínate, güey, que te Cabrón. Es Un como, hueco es como complejo, si güey. actualmente te dijeran, güey, hay un hueco afuera, güey. Ya valió, güey. Sí, pues es que así fue, pues llegó y entró de Francia, entró de España, perdón, y a ver, presta, güey, yo me voy a apoderar de este pedo porque usted está en el pendejo, porque Carlos IV, perdón, era un cabrón que no llevaba un control, su esposa, bueno, dicen, chismes. Entre Que su comillas. esposa- Sí, no, güey, sí, güey, chismes, que su esposa lo engañaba, mames, que su ventaneando. esposa lo engañaba y todo el mundo lo sabía, menos este cabrón, güey. Entonces, todos decían, pues si no tiene control de su mujer. Mujer, como Como va a gobernar un país, no mames. Y luego después vieron que por pinche miedo le entrega la corona a su hijo de 24 años. Güey, qué pedo. Por eso esta vieja le dice que pocos huevos. En esa reunión también se juntó Leona Vicario. También llegó a participar Allende. También llegó a participar Hidalgo. Y esta casa fue la que posteriormente serviría
para recaudar dinero y armas para mandarla al grupo que estaba comandando Allende Miguel Hidalgo. De hecho, esta casa, cuando esperaban que Miguel Hidalgo tomara la Ciudad de México, los iban a recibir, güey. Cosa que pues nunca pasó. O sea, Miguel Hidalgo dijo, no, la Ciudad de México, no, mejor le vamos a dar la vuelta. Sí, sí. No, Pues sí, de hecho, en segundo lugar tenían o sea, en segundo lugar ellos decían, si por defender el reino se nos persigue, vamos a buscar los medios para protegernos y sostenernos. Sí. O sea, si va a haber putazos, Hay que sacar varo para los pinches chingadosos. no, güey, o sea, en este caso es de que, ok, ya me cayó la verga. ¿Qué hago? Pues me defiendo. Ahora. O sea, si por defender mi patria Sí. me vas a encarcelar, yo la voy a defender Sí, hasta a huevo. que... Pero ¿qué se creen, güey? Que durante todo este pinche movimiento sí hubo realmente personas que tuvieron miedo. Ahora, una de las personas que estaban en este movimiento armado va a confesarse por el miedo a morirse, el cual le dice al padre por medio de la confesión los planes y las personas que estaban partícipes en el movimiento, en el levantamiento. Y es el padre quien va con las autoridades a decir sobre este levantamiento y aprenden a la mayoría de este movimiento. Originalmente comentan que se haría el 21 de diciembre de 1809. Pero cuando este pinche padre va de pinche rajón, y fíjate, güey, era una confesión. Sí, güey. Sí, qué ahí poca está el madre, pedo, güey. güey. Ahí está el pedo de la religión, güey. Decir, güey, supuestamente tú te vas a confesar, güey, con un padre, güey. Y dicen ellos tienen el secreto de confesión, güey. Sí, es como los psicólogos. Qué pinches, sí, güey, qué pinches mamadas, güey, de ir de pinche Pues chismoso, fue güey. este cabrón, güey. Pero a pesar de que tiraron... Cuéntaseloso, confesoso. No seas mamón, güey. O sea, no digas mamadas, Y a güey. pesar de que cae por segunda vez el segundo intento de levantamiento de independencia, güey, en 1809, Aldama y Allende se enteran, pero siguen con esta pinche idea, güey. Muy bueno, en ese entonces el oficial realista Agustín de Iturbide no fue invitado a esa conspiración. Aunque ya pertenecía, no lo invitaron. Posterior a eso se le ordenó perseguir a los participantes de dicha conjura. ¿Sí? Ajá, o sea, sí. fue de que... Pues cállate, ya, pues, sale. compas. Güey, es que, bueno, hay otro pinche dato curioso. Se supone que anteriormente había un rumor que los ingleses sí iban a llegar aquí, güey. Entonces, ¿por dónde iban a llegar? Tiempo. Pues sí, como te decía, pues Agustín de Iturbide, te digo que no fue invitado, entonces pues, lo mandaron a por los participantes de dicha conjura. Sí. La conspiración habría de concretarse el 21 de diciembre en Valladolid, pero el plan pues no llegó a realizarse, Sí. ya que uno de los participantes denunció la conjura, aparte del que dices tú. Sí. Sí, hubieron muchas partes como traidoras en esa parte, güey. Porque, digo, se dio la primera idea, güey. Se dio en 1808, güey, con la toma de posesión de Ituregaray por parte de los españoles ricos, güey. Ajá. Después se vuelve a medio caer, güey, por el pinche pedo que este cabrón va a confesarse, güey. Después lo retoman ahí, güey. Entonces, sí ya fue un proceso que se fue trabajando de años atrás, güey. O sea, no fue una idea nueva que surgió en 1810, perdón, que dijeron, lo vamos a hacer ahorita. No, güey. No, güey, sí, No, güey. fue algo que se fue trabajando por años. Ahora, el dato curioso que les comentaba antes de la interrupción era que Iturrigaray tenía miedo de que los ingleses fueran a invadir lo que es México, güey. Entonces, otra cosa, Veracruz ayudó en esa parte, güey, porque en ese entonces sufrían de pestes, sufrían de enfermedades, entonces obligaba a que las personas que llegaran, o bueno, todos los que llegaran al puerto de Veracruz, se tenían que mover a Jalapa, güey. Entonces, en Jalapa es donde hacen como el ejército, que el ejército no eran de personas con una disciplina militar, güey. Eran de personas hacendatarias, güey. Era Iturbide, perdón, era Aldama, era Allende, güey. Y de otra forma, ahí es donde se empiezan a conectar, ahí es donde se empiezan a conocer. Estaban Callejas, güey. Estaban, se empiezan a conocer, se empiezan a socializar, güey. Ahora, ahí es donde agarra. Y ya cuando cae el primer pedo, güey, sale Ituregaray, ya lo toman y dejan a Garibay de siguiente gobernador o virrey, güey. Entonces Garibay agarra y dice, ¿saben qué, mis chavos?
ya no hay pedo, no llegaron los ingleses, ya. Tranquilos. Sáquense a la verga, vámonos, cada Sí. quien a su casa. Entonces, disipa ese pinche fuerte militar, güey, y cada quien se va a su punto de origen, güey, a su casa, güey. Exactamente. Pero Allende es quien continúa con esa idea de, pues sí, vamos a independizarnos, güey. Sí, no, como que ya está el pedo, güey, pues a seguirle, güey. Sí, ya es buena Ya idea la que estamos tienen, entrados. vamos a seguirle. Ya estamos De hecho, una entrados, vez que órale. los presos implicados declararon, lo único que pretendían era defender los derechos del soberano Fernando VII, Ajá. haciendo lo necesario para evitar que los peninsulares residentes en la Nueva España entregaran el reino a los franceses. Esto ocasionó que sus acciones en contra no fueran tan severas, o sea, sus castigos no fueran tan... Sí, es ese tan volados de la barda, güey. Sí, güey, ¿te imaginas, güey? No. No, güey, es que... Un está- año después Ujú. se concretó la conspiración de Querétaro. Y se preguntarán, ¿por qué en Querétaro? Sí. Y no en Michoacán. Bueno, pues es que en este lugar, primero, los queretanos tenían ya la idea de las juntas desde 1808. Que era dato curioso, güey. ¿Sabes cómo se les dice a los queretanos, güey? Queretanos. No, güey. Se le dice queretuano, güey. Sí, güey. Está registrado, güey. Está registrado, güey. Al chile. Y lo puedes buscar, güey. Lo puedes googlear, güey. Yo soy queretuano, güey. ¿Tú eres queretuano? Sí, güey. No, yo soy queretuano, güey. No, gracias. Bueno, pues los primeros conspiradores en Querétaro eran el corregidor Miguel de Domínguez, don Pedro Antonio Septién Montero y Austri, y el regidor Manuel de la Barcena. 2. En la ciudad había bastantes simpatizantes del movimiento libertario, que se dice que eran más de 400. Se conocen 11 casas donde hacían las reuniones. Sí. No manches, imagínate. Es que no nada más, y no nada más, hablando de Querétaro, pero nada más fue en Querétaro. Fue en Querétaro, fue en Valladolid, fue en Salamanca, dicen que por ahí también hubo en Celaya. O sea, no más, esto ya, te digo que ya era una idea que se venía trabajando desde hace un chingo, güey. Poco a poco Aquí se fue jalando la idea de independizarse, güey. Y no fue nada más de que De se hecho- centraron de hecho- en un solo lado, güey. Se dice que la idea comienza con 20, 25 personas, 25 aproximadamente, güey. Pero que llegaron a ser más de 1,500, 1,600, Simpatizantes, güey. Sí, güey. Güey, es que llegas al punto, güey, de que como lo nombraron al principio, güey. No puedes decir, güey, ¿para qué vergas trabajamos por un güey si podemos jalar todo eso para uno mismo? Pero es que, bueno, mira, no era todo tanto así, güey. Bueno, es que ellos estaban más en el pedo de defender España, güey. Sí, todavía estábamos También tiene que ver Todavía eso. tenemos la idea de no, vamos con España y vamos con España. Porque es güey, Pero van a- estaba tomada por Francia, güey. Era un pedo. Bueno, pues de hecho aquí el fuerte en Querétaro, bueno, que estaban aquí, ese desmadre lo hicieron porque en Querétaro tenía un fuerte apego a la monarquía, lo cual pues te hacía difícil de creer que ahí se estaba haciendo una conspiración. Obviamente, es que sí, güey. Es que te imaginas, o sea, el güey que te decía, no, yo con... Están conspirando. Entonces, obviamente vas a los lados o a los estados donde hay menos simpatizantes. Obviamente, te sientes tan seguro de tu poder, pues no vas a buscar en tu propio estado, que es en Querétaro. Te ibas a otros lados. Entonces, era como que lo obvio o lo tan evidente lo hacía partícipe de esa estrategia que ellos habían tomado. De hecho, el cuarto punto era que los independientes queretanos o queretuanos juntaban en la ciudad armas, municiones para llevar a cabo Sí. la insurrección. El quinto era que entre los conspiradores se encontraban personas ilustradas que influían en las decisiones de todo el grupo. O sea, no era como que... Cualquier cabrón, ¿no? cabrón, o sea, Cualquier sí, cabrón no, estaba pues ahí. ya vale. Alguien que jalara gente, güey, no estaban eso, güey. Ujú. Como Miguel Hidalgo. De hecho, bueno, los listaban, los Ah, personajes que eran Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. Sí. Pedro Antonio Septién, el Marqués de Rayas, José María Sánchez, Nepomuceno Mier, Antonio Telles, Ignacio de Allende, Juan Juan Aldama, María Absol, Miguel Hidalgo, Abasolo, ajá. Abasolo, Miguel Hidalgo y Costilla, entre otros más. La conspiración pretendía un levantamiento armado con Allende al frente, porque pues las estrategias militares de Hidalgo Sí, la formación que llevaba. Hidalgo se encargaría de movilizar a las personas de clases bajas, en este caso los indígenas. Lo que casi nadie sabía es que ellos, aunque tenían un mismo propósito, Hidalgo y Hidalgo y Allende. Allende, tenían una diferencia... Sí, güey. Diferencias personales. Sí, Güey, llegaban a chocar güey, con sus se ideologías. dice, no sé qué tan cierto sea, güey, dicen muerta, dato curioso, güey, no sé qué tan cierto sea,
Pero se dice que Allende, güey, quiso envenenar a Hidalgo, güey. Ah, sí, de hecho lo trató de envenenar como unas 5 veces, pero ninguna tuvo éxito. Sí, güey. Es que ahí te Porque va. los dos tenían un punto de vista diferente, güey. Mira, ahí te va el pedo. Cuando hacen el levantamiento, güey, cuando hacen todo el movimiento, igual me voy a adelantar un poquito, pero es breve, güey. Allende, perdón, lo que quería decir es que sí, pero no va a haber muertos, güey. O sea, vamos a tomar Todo prisioneros, todo güey. tranquilo, güey. Pero Miguel Hidalgo lo toman, porque Miguel no era un pendejo, güey. Miguel Hidalgo era un cabrón que te manejaba un chingo de idiomas, te manejaba dialectos. Güey. Entonces, era la parte como podían conectar, güey, con el pueblo de la Nueva España. Sí, güey. pues de hecho, al principio, Allende era quien llevaría el grupo por su experiencia militar, estrategias, pero quien tenía el carisma y el cariño de los indígenas y del pueblo era pues Hidalgo, aunado pues la influencia moral de su vestidura sacerdotal. Así Sí. que bueno, Sí. y cito Ah. cito a Allende, no me queda más que aceptar que el jefe sea el cabrón del curita. O en pocas palabras, chingo a su madre si no dijo eso. Sí, no digo nada. Güey, pero bueno, continúa porque creo que vas a tocar ya la fecha del levantamiento. Entonces ya después voy a tocar yo un pinche dato curioso de ese pedo. Si ellos tenían Nunca me como está, güey, plan- güey. Ajá. Ya no dices nada. Yo no le den de tomar. Tenían como plan para iniciar en octubre de 1810, pero al ser descubiertos otra vez lo adelantaron para la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Que eso lo vamos a tomar en parte del tema que sacaste la semana pasada, pero que va a salir en el siguiente episodio de Josefa de Domínguez. De cómo que vino por esa un- parte. se adelantó por el hecho de que se dieron cuenta, güey, del pedo de, estos güeyes se van a... No, pues, ni peto. Pero güey. ahí va y tratas esa parte, Sí, ¿ok? sí, no hay que adelantar mucho. Antes de, cabe aclarar que la imagen que todos tenemos del cura Miguel Hidalgo es una invención, ya que pues no se tienen imágenes de él. En ese entonces pues las personas que se les tomaban, en este caso no había fotografías, Sí, entonces no. en este caso eran retratos Hablados. al óleo y todo ese desmadre. Ajá. Eran para virreyes, militares. Sí, únicamente para figuras bueno. importantes. Entonces imagínate un güey que no simpatizaba con la iglesia. ¿Quién lo va a pintar? No, aparte digo, o sea, fue un acontecimiento histórico que no había una persona o no había personas que estaban únicamente para... Al pendiente del pedo del... este güey es importante y lo voy a dibujar. No había, Sí, ese no pedo. había personas específicas para estar escribiendo o redactando todo lo que pasaba, güey. O sea, ¿no? De hecho, lo más cercano que se presenta, como lo que representa a Miguel Hidalgo, es una estatuilla que de hecho se exhibe en el castillo de Chapultepec. Esta estatuilla se la hizo un imaginero en Guanajuato después de ganar la batalla de las Cruces. Esto ahí cerca de Toluca. Sí, chingón. Ahí se ve un hombre de tez morena, con nariz aguileña y un traje barato, que eso nos acerca más a un mestizo que era y no al retrato con rasgos europeos que todos conocemos. Y qué bueno que tomas. ¿Saben de dónde parte la imagen que ahorita conocemos de Miguel Hidalgo? Yo sé. ¿Sí? Era un botánico, güey, que era amigo de un... Pero ¿de dónde parte? Ahí te va. Como dato curioso. Se dice que no fue hasta cuando estuvo Maximiliano en el poder. Ajá, de hecho es que O sea, como sí. Maximiliano no lo tomaban en cuenta el pueblo, sino nada más los que lo pusieron en el poder. Exactamente. Entonces, Maximiliano agarra y dice, ¿sabes qué, güey? Yo aquí en la pinche silla presidencial quiero en la parte de atrás la imagen de Miguel Hidalgo, que fue la persona que, porque ya ahí pensaban que era él quien fue el padre de la independencia. Sí. Que yo no me voy a meter tanto en el pedo de si él fue el padre de la independencia, no. Porque ahorita estamos viendo que las ideas no fueron originadas por Miguel Hidalgo. No, él nada más fue un como puente, nada pero más. como lo dijimos, no estamos para partir una opinión en cuestión de decir él es Martín, él es no, él fue el padre de la patria, él es el verdadero, no. Bueno, Pues fue una... Maximiliano dice, ¿sabes qué, güey? Vamos a retratar a Miguel Hidalgo. ¿Qué pedo? ¿Qué tenemos? No tenemos ni madre. ¿Cómo? Pero esto ya fue 50 años después de que murió Miguel Hidalgo, güey. Entonces, agarra y le dice al pintor que únicamente estaba para hacer trabajos hacia la corte presidencial, güey. Ya había pasado Benito Juárez, creo que ya había pasado Iturbide, ya habían pasado varios, y nadie se preocupó nunca por ver ese pedo de Miguel Hidalgo. Ya nada más Nadie. decían, ¿no? Miguel Hidalgo, güey. Allá, a la verga. Entonces Maximiliano le dice al pintor de esa época, güey, mi chavo, quiero a Miguel Hidalgo aquí, güey. Verga, pues, ¿cómo es, güey? ¿Quién es, güey? ¿No? Va ¿Qué al pedo? pueblo de va a Hidalgo, güey, y platica con las personas ya grandes, güey. Y las personas Bueno, ya grandes... pero mira, las personas grandes eran de 40 años, güey.
¿Qué te esperas? No, Sí, te estoy güey. hablando que murió ya después de 50, entonces me imagino que han de haber sido que en ese entonces donde murió Hidalgo eran niños y ahorita ya platicó con ya ancianos. No, pero es que de hecho también hubo mucha discrepancia en eso, güey. Porque uno le decía, no, pues era así. Y no, pues este otro era así. Entonces, pero la mayoría concordaban con que tenía una nariz aguileña que Sí. no decían que era calvo, decían que tenía poco pelo, que era Ajá. Y su diferente. pelo era Así como tú. Posiblemente, güey. O sea, poco ¿Tú eres pelo. Miguel Hidalgo? No, cabrón. Ah. No, porque ese güey es moreno. Pero también tengo nariz aguileña, mira. Entonces, Ese fue un putazo. por medio de... Tiene rasgos americanos, Por güey. medio de esos güey. rasgos, por medio de esos rasgos, este cabrón empieza a retratar a Miguel Hidalgo y le dice a creo que era un doctor, un botánico. No, era un como botánico. dices. Le dice, ¿sabes qué? Pues tú, Ponte cabrón. este traje de cura. Hoy vas a ser Miguel Hidalgo. Ah, y Digamos con los- que básicamente se basa en un retrato en un- hablado, güey. No, güey. Haz de cuenta que- Toma los rasgos que le comentan las personas ya viejas, Básicamente. pero le dice al botánico o al doctor, no sé Ah, qué era, sí, sí, sí. mi chavo, ponte este traje de cura y partiendo de ese molde, con los rasgos que ya le habían dado, güey, es como retratan al Miguel Hidalgo que hoy conocemos en todos los libros. Entonces, Bueno, que vuelva a lo Y mismo, si güey. lo siguen retocando más, vamos a terminar que el padre de la patria es Nicolas Cage. como Porque- el pinche meme, ¿no? Ah, Ajá, bueno, ahora, ¿cómo sucedió el famoso grito de Independencia, no, de Dolores, del ¿no? cura Hidalgo? Pues en la madrugada del 16 de septiembre, a la casa del cura Hidalgo, llegó Aldama y Allende, bien preocupados porque pues, ya les habían cachado la conspiración. Y uno pues, le estaba diciendo, no, ¿sabes qué? Ya no hay que hacer nada. A la verga, como salga. Ajá. Y el otro, no, o sea, ya, ¿sabes qué? Ya, mejor, ¿por qué le hacemos? Ajá. Y el otro decía, sí, hay que levantarnos en armas. No, pues total, el cura los pasó. sáquense, Vamos a tranquilos, chingarnos un qué chocolatito. pedo. A ver, Sí, pásense. sí. Tomaron un momento, estuvieron platicando. Y el cura Hidalgo dijo, no queda más que cazar gachupines. Que no creo que haya sido chocolate. A veces unos pinches tequilas, cabrón. Solamente No, pedo. ni tequila. Solamente Mezcal. unos Yo siento que mezcales, es un porque mezcal, solamente güey. pedo te das valor de un desmadre. De decir, Bueno, chingue su pues madre, siendo lo así, que venga. la primera arenga fue en el patio de Don Miguel Hidalgo. Sí. Pero bueno, la primera arenga fue con 50 personas. 56. 56. Sí, Ah, o sea, para- no sí, era. sí, Ah, sí. te informas de chingón. Sí. No era. Ah, Yo tenía las casas. sí, a huevo. Bueno, pues total, te digo que fueron 56. Y no eran muchos, o sea, no es como lo pintan ahorita que agarró la pinche Y iglesia había un y. chingo de gente. Güey, en su casa ni siquiera tenía balcón. No, güey. y luego deja de eso, güey. Dicen que fue 56, pero al ver el objetivo, bueno, las personas que vivían ahí, que acudieron al llamado, vieron el objetivo o supieron el objetivo y así como que fueron diciendo, No, de hecho- pues ya de mejor hecho- no. Y Ajá. se vieron en la necesidad. De hecho, fueron a la parroquia. Sí. Y este güey le dijo al encargado de las campanas: ¿Sabes qué? A sonar las campanas, que vengan todos y pues ya. Qué dato Llegaron. curioso, güey. El que sonó las campanas, que mucha gente, güey, cree que fue Hidalgo. No, güey. Fue José Galván, güey, que era el campanero, güey, de la iglesia Sí. de esa parroquia, Es que hay güey. muchas sí. personas, muchos nombres que quedaron perdidos en la Sí, historia. güey, en Y el aún pe- así que nosotros tratemos de darlos, güey, se todavía va a nosotros poder, se nos güey, fue sí, bastante. no se va a poder. Ajá, de hecho, bueno, también se cree que el grito de independencia era viva México, viva los héroes de la... Como No, güey. hasta la fecha lo hace el presidente. Pues no, el grito fue viva la religión, viva la Santísima Virgen de Guadalupe y viva el rey Fernando VII, por lo que aún no estaba en los planes independizarse, o sea, no tenían la independencia. Pero digo, hay datos, güey, que dicen que cuando él nombra toda esta parte que estás diciendo. Ajá, o sea, según él ya decía viva México, y los- no, es cierto, jamás. no, No, pero tiene nada cuando, que ver, cuando güey. dice esta parte que no menciona la independencia, no menciona afuera el mal gobierno, nada, güey. Entonces es ahí cuando la gente empieza así como que, ay, no, ya mejor me voy a mi casa. Pero dice, güey, afuera el mal gobierno y... No. Esto fue el pedo del pueblo, güey. Ah. Cuando él dice esto, el pueblo, güey, responde: viva nuestra madre de Guadalupe, abajo los gachupines y el mal gobierno. O Entonces sea, ahí cuando la parte... fue de la los- discrepancia Sí. del pueblo con él, güey. O sea, Eh. él estaba diciendo No, güey, que viva. tu y- guerra no va por esto, la guerra de nosotros como Va pueblo por esto, va por güey. esto, güey. Ajá. Entonces cuando la gente que se empezó A jalar a no, todos el- no, como que a desistir, así como, ay, no, es por esa causa, no, esa no, güey. Pero ya el cuando pueblo- escucha el pueblo, güey, que grita, güey, ¿sabes qué?
¿sí? tu Fuera la dependencia esclavitud, es fuera la por esclavitud nosotros, del más güey. gobierno. Es por eso. Entonces sí jalo. Ajá. Y vamos a dar De putazos. hecho, hay un dato muy curioso. ¿Sabías que el estandarte que pintan a Hidalgo cargándolo? Así, una Sí, banderita? sí. De hecho, ese estandarte se lo robó de una iglesia, pero no estaba Sí. tan chiquito. Estaba Lo más cargaban grande. entre 6 indígenas y se tornaban para cargarlo y lo llevaban a cada pedo. Los españoles también tenían una virgen, su virgen era blanca, pero y así lo traían en un estandarte como el de Hidalgo. Entonces los indígenas se referían a qué poca virgen tiene los españoles. Y de ahí con el tiempo se fue a... Qué poca madre. Qué poca madre. Órale. Ajá, porque la Virgen de Guadalupe es la madre. Y antes de eso, Allende había hecho 2 banderas, que fueron nombrados las banderas hermanas, güey. Ujú. Que incluso una de esas banderas también se dice que la utilizaron para hacer la toma de la Alhóndiga de Granaditas y para pelear, creo, en Salamanca. Pero se las Pero ¿por qué quitan. Se las quitan, ¿no? Se las quitan, las agarra Callejas, pero ¿qué te crees, güey? Que cuando está todo este desmadre, en el pedo del puente de Calderón, que ya me estoy adelantando, pero Sí, no más sí, para decirte lo de las sí. banderas, en el pedo del puente de Calderón, este ejército toma banderas de España, güey, que hasta la actual, bueno, hasta 2010 aproximadamente, tenían estas banderas México, pero España tenía estas 2 banderas hermanas, güey. Hasta el pedo del Bicentenario es cuando, Sí, es cuando es el intercambio, México ¿no? dice, mi chavo, dame mis banderas Las que hermanas. me pertenecen y yo te doy a las mí. mías. España accede, pero una de esas banderas se queda todavía en España a resguardo durante 5 años, y una de las banderas hermanas, de hecho creo todavía se exhibe en el pasillo 6 del Castillo de Chapultepec, güey. Hay Sí que ir, está, hay que ir. Sí Bueno, está chido. yo también tenía un dato, güey. No sé qué tan cierto sea, no sé Sí. si tú lo hayas escuchado, que los héroes de la independencia están en el Ángel. No, eso no lo sabía, pero... O sea, que sus restos, güey, están, Sí, que están ahí en el Ángel, ajá. Bueno, Órale. pero por lo que según se cree que nada más los restos son de los... Los insurgentes, No, güey. los niños héroes. Pero se cree. No, O ese sea, es- ya güey. que cierto sea... No, lo de los niños ¿Ya héroes. viste, güey, qué tan cagado, güey? Hidalgo está en el castillo de Chapultepec y los niños están en el Ángel de la No, 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 Independencia. al revés, güey, es no, que al dicen revés, que güey. los niños héroes están en el mausoleo de la escultura que está en el castillo de Chapultepec, Ajá. donde están Están los pilares, güey. güey. O sea, se cree. Pero ese es Se ahí en hace el tan castillo, cierto. y los de la Independencia dices que están en el Ángel. En el Ángel, No, güey, ahí sí, que la están neta no en sé, la güey. base. Pues del digo, Ángel. eso ya es muy relevante tal vez. El 28 de septiembre llegaron los insurgentes a Guanajuato. Esta historia todos se la saben. Esa ya es donde ya Esta es la que todos se saben. Sí, sí, sí. La mayoría de los pobladores españoles se resguardaron en la Alhóndiga de Granaditas, un edificio hecho para resguardar granos. Aquí nace la leyenda del Pípila, o llamado Juan José de los Reyes Martínez. Pero igual, hay mucha Discrepancia. diferencia, güey, mucha discrepancia, güey, en el hecho de la Alhóndiga de Granaditas, güey. Sí, de hecho dicen, A ver, ok. hay 2 teorías. La primera es un minero que dicen que él empezó a trabajar desde muy pequeña edad y hasta esa fecha pues ya era un hombre fornido, ¿no? Era un hombre Sí. pues muy... Sí, güey, de todo trabajar ahí, Ajá, güey, o es sea, obvio, no güey, mames. que, güey, Ajá. no mames, agarras un pinche cuerpo bien cabrón. Bueno, de hecho eso lo tienes, bueno, muchos historiadores lo tienen de que era un hombre así. Dijo, ¿sabes qué? No podemos entrar, güey. Voy a agarrar, me voy a poner una piedra. No, era losa, Una era losa, güey. ajá. Ajá. Me pongo una losa, güey. Y de hecho él llevaba Pues de hecho, bueno, qué bueno que comentan lo de la Alhóndiga de Granaditas y lo del Pípila, porque hay mucha discrepancia en que dicen que el Pípila nunca existió, o que incluso no fue una persona, sino fueron varias Varias, personas güey. quienes estuvieron cargando lo que es la losa. De hecho, la estatua del Pípila está no en representación a una persona, sino no al Pípila, sino representa a La los causa. mexicanos. Ah, ya. Pero ahí te va otra. Hay También una. hay- es que Espérate, güey. otras O sea, hay- y espérate, güey. También otro dato pequeño, güey, pero curioso, güey. Que la alhóndiga, güey, significa almacén, güey, en palabras árabes, güey. Y granadita, güey, significa mercado de granos, güey. O sea, imagínate que... Con un almacén de los... Pues es que se dice que cuando güey. empezaron- Pero, o sea, güey, o sea, no viene de exactamente del español, güey, ni del... No, del idioma pero es que se dice hablamos que aquí, fue la Granaditas, bueno, la única de Granaditas, fue donde ya se fueron a refugiar. Una vez que ya se hizo este levantamiento, los españoles se fueron a refugiar ahí, güey. Y metieron cocineras, metieron tortilleras, metieron lo que es servidumbre. Ahora, una vez que hacen el levantamiento,
Eso fue un domingo, si no mal recuerdo. Bueno, lo que leí. Casi lunes. Sí. Entonces, ya para el martes, güey, Allende es el que dice, es que, güey, no va a haber muerte, o sea, vamos a tomar presos. Pero estamos hablando que era un pueblo encabronado, güey. O sea, era un pueblo que decía, ni madres, vámonos ya a chingar a su madre estos putos, a chingar a su madre españoles. Y estos cabrones ya venían, pero en las redes ya venían emputados, Ya güey. venían eufóricos, Entonces, güey. el primer muerto por parte de este movimiento fue un mayordomo de una casa, bueno, de una hacienda española que toman, güey. Cuando estos güeyes ingresan